Buen día, jóvenes. Buen día, ¿cómo me están escuchando? ¿Bien nomás? ¿Se ve la pantalla bien? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, mis queridos jóvenes, hoy día es el último día en que cuento con el Zoom ilimitado, que conseguimos eso de la Asociación de Profesores de la Facultad. Hoy día mismo me voy a poner en contacto con el ingeniero Evans Balcázar para ver cómo vamos a hacer referente al Zoom, porque si es que no contamos con el Zoom ilimitado, vamos a tener que aprender a conseguir un Zoom por 40 minutos, parar y luego reconectarnos otros 40 minutos. Lógicamente que tenemos cierta molestia, pero en último caso vamos a tener que hacer así, jóvenes. ¿De acuerdo? Para ustedes no es mucho problema eso. No, doctor, está bien. Sí, doctor, Ya, está bien. ustedes con algún profesor en algunas clases hacen este sistema, vale decir, dan 40 minutos y luego se reconectan por otros 40. Sí, doctor, hacemos eso Bien, en otra clase. bien, perfecto, mis queridos jóvenes. Entonces, vamos a comenzar a hablar hablando de infección del tracto urinario. Para hablar de infección urinaria, por supuesto, tiene que haber ciertos factores que desencadenen una infección. Primero, está la micción eficaz. Ustedes dirán, ahorita en ustedes la maquinita está joven, está recién salida de fábrica, ninguno de ustedes, ni doña Ada Luz Fierro, ni doña Luisa Chorés, ni doña Carla Cecilia tienen problemas urinarios porque está la máquina nuevinga. ¿Qué quiere decir para que esa máquina funcione 100% y ustedes no tengan ningún cuadro de infección urinaria? En ustedes está funcionando 100% tres factores. Primero, la micción eficaz. ¿Qué es la micción eficaz? Quiere decir que cuando ustedes van a orinar, no queda ningún resto de orina en el trayecto. Vale decir, desde el riñón, el ureter, vejiga, prácticamente vacían completamente su contenido. Segunda causa, tenemos el pH urinario. El pH urinario y la densidad de la orina tienen que mantenerse en niveles normales, principalmente el pH. ¿Por qué razón? Porque hemos dicho que si ese pH varía o se hace muy ácido, predispone a la formación de cálculo, ese cálculo nos lleva a la formación a una infección urinaria. Si esa orina se hace alcalina, esa orina alcalina también nos lleva a un cuadro de infección urinaria y al desarrollo de cálculos de estrubita. ¿No es verdad? Y por último, tenemos la integridad de la mucosa del tracto urinario. La mucosa es la que cubre desde el cáliz allá en el riñón hasta la punta del meato de la uretra, tanto en el hombre como en la mujer. Esa mucosa tiene que ser saludable, estar muy bien irrigada y tiene que tener un grosor normal. Van a ver a lo largo de aquí para adelante, cuando hay infecciones urinarias, van a ver cómo la mucosa se hace pálida y disminuye en cuanto se refiere a su grosor, que es uno de los factores desencadenantes de una infección urinaria. Entonces, esos tres factores, tómenlos en cuenta. Ahora, entrando en temas, jóvenes, veamos, tenemos el riñón, ureter, vejiga, uretra en el hombre. Perdón. Cualquier vestigio de orina que quede en este trayecto, suponiendo que hay un cálculo, la orina se queda en este trayecto, esa orina detenida cambia el pH y predispone infección urinaria.
Otra suposición. Aquí tenemos un hombre, se desarrolla la próstata, esta próstata dificulta la salida de la orina, tenemos residuo postmiccional, vale decir, queda orina en la vejiga, esa orina cambia el pH, hay predisposición de solutos y forman cálculo llevándonos también a una infección urinaria, ¿no es cierto? Tenemos esas causas. Ahora, ¿qué pasa con la infección urinaria? En una infección hay una invasión microbiana del aparato urinario. La infección hospitalaria, ustedes, es la más frecuente. La segunda infección detectada en un ámbito extrahospitalario puede suceder. Las mujeres son más predispuestas a tener infecciones urinarias y el 50% de infecciones se deben a gran negativos infecciones en las vías urinarias. Las infecciones urinarias complicadas son más, el 20% se presenta más en el 20% en adultos y en el 25% en los niños. Ahora, y ustedes dirán, ¿por qué las mujeres? ¿A qué se debe que las mujeres tengan unas 10 a 50 veces más frecuencia de infecciones urinarias que en el hombre? Eso se debe a un factor anatómico. Generalmente, vamos a ver más adelante, el introito vaginal y el periné en la mujer es una zona séptica. Quiere decir, lleninga de bacterias, llena de bichos. ¿Por qué? Porque ahí cerquinga está el ano, ahí está la vulva, y todas esas bacterias que salen del ano, imagínense, por ejemplo, que hay un mal aseo, y esas bacterias llegan al introito vaginal, o sea, la vulva, y si por alguna alteración o por cualquier motivo, alguna alteración anatómica, hay un descenso del meato uretral, ese descenso, esa uretra que se exterioriza, hemos hablado ya de descenso y incontinencias urinarias, esa uretra cede, disminuye, se exterioriza, es una de las causas para que haya infecciones urinarias. Asimismo, las manipulaciones durante las relaciones sexuales y los traumas que ocasionan durante una relación sexual y asimismo toda leucorrea secundaria, toda leucorrea que se presente en una mujer, ya sea secundaria a una infección de transmisión sexual o leucorrea secundaria a un trauma vaginal, predispone a una infección urinaria. ¿Qué quiere decir? Ustedes saben que la tricomoniasis es frecuente en la mujer. ¿Por qué? Porque es una enfermedad de transmisión sexual que en la mujer se manifiesta mediante una leucorrea. La gonorrea, tanto en el hombre como en la mujer, se manifiesta por una leucorrea que predispone a infecciones urinarias. Ahora, la candidiasis vaginal también, a ver, jóvenes, la candidiasis vaginal también, eso se presenta por un cambio de pH en la vagina sin relación con enfermedad de transmisión sexual. Ese cambio de pH en la vagina hace que proliferen hongos y esa secreción vaginal sube por la uretra, que es tan corta. El problema de la mujer es que la uretra es muy corta, por lo tanto facilita la entrada de bacterias a la vejiga. Sigamos adelante. Tenemos que dentro de la etiología tenemos bacterias, hongos y protozoos. Perdón, jóvenes, disculpe. Hola, disculpe, perdón. Hola. Domenito, llámeme en 1 hora, estoy dando clase, por favor. ¿Ya? Llámeme en 45 minutos, por favor, estoy dando clase. 45 minutos, llámeme. ¿Ya? Ya. Bacterias, hongos y protozoos. Las vías de contaminación.
la vía ascendente y la vía hematógena. Porque hay la vía linfática también y la vía y por contigüidad. En cambio, cuando hablamos de infecciones urinarias, las vías de contaminación son por vía ascendente y por vía hematógena. La vía ascendente, tenemos la colonización tipo retrógrado por las enterobacterias, por alteraciones de tipo anatómico, que hemos dicho en los descensos de vejiga, el trauma uretral que sufre la mujer o las manipulaciones durante las relaciones sexuales, la manipulación urológica, vale decir, introducción de cistoscopios, sondas sin la técnica adecuada, nos pueden llevar a una infección urinaria. Hemos hablado del residuo miccional, que cuando no existe la micción eficaz, hemos dicho, y voy a ser repetitivo en esto para que ustedes lo tomen en cuenta, micción eficaz es cuando la orina sale completamente, no hay ningún resquicio ni cantidad mínima de orina que quede en el trayecto del árbol urinario. Entonces, ese residuo postmiccional cambia de pH y nos lleva a infección urinaria, y asimismo la presencia de cálculos. Cuando existe una disarmonía funcional vesical, por ejemplo, en la vejiga neurogénica, que vamos a tocar más adelante, las lesiones inflamatorias de la mucosa y el reflujo vésico-ureteral, que ustedes ya saben cuál es la causa del reflujo vésico-ureteral, cuando la orina vuelve de la vejiga hacia el riñón. La Escherichia coli es la que más causa infecciones urinarias intrahospitalarias. Ustedes saben que también puede producirse por la Serratia y la Pseudomonas. Ustedes saben que existen más de 150 serotipos de Escherichia coli, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que la Escherichia coli es la más frecuente, la que ataca en cuadros de infección urinaria. Luego tenemos el estafilococo saprofítico, que se presenta en mujeres jóvenes con actividad sexual y en infecciones urinarias no complicadas. El protus es frecuente en niños de 1 a 12 años en cuadros de infecciones urinarias que son crónicas. Vamos a hablar dentro de poco, cuando hablemos de litiasis, cómo actúa esta bacteria Proteus pseudomonas y la Klebsiella en el desarrollo de cálculo de Struvita. Ese es el tema de la siguiente clase, pero quiero que lo tomen en cuenta. El Proteus, productores de ureasa, inducen a la producción de litiasis infecciosa. Entonces, aquí habla de Proteus y la Klebsiella, pero ahí deben agregarle también la Pseudomonas. El estreptococo fecalis en varones mayores con signos de prostatismo, jóvenes. A ver, el estreptococo fecalis, doña Luisa Choré, ¿dónde está? En el tubo digestivo, ¿no es cierto? En la porción terminal del ano. Y aquí habla de en cuadros de prostatitis. Entonces, jóvenes, este tema yo quiero que ustedes lo tomen muy en cuenta a los varones de sexo masculino, a los jovencitos, de que yo no les voy a criticar ni les voy a decir usen la vagina o usen el recto en sus relaciones sexuales. Pero ustedes deben saber que si lo hacen por el recto, saben que el estreptococo fecalis se encuentra ahí, viviendo, anidándose, y eso entra por la uretra en el hombre, llega a ubicarse en la próstata y Dios nos acuda, jóvenes. Ocasiona prostatitis de los 1000 diablos, si me permiten la expresión. Así que, jovencitos, tengan mucho cuidado. Yo no soy quien les va a decir qué es lo que deben hacer o qué es lo que no deben hacer en las relaciones sexuales. Pero el mejor consejo que puedo darles a ustedes, si ustedes quieren darse gusto, total, la intimidad es lo más hermoso que puede ocurrir dentro de una pareja, protéjanse, jóvenes. Protéjanse. Utilicen un preservativo
y hagan lo que a ustedes mejor les parezca, jóvenes. Esa es la única orientación y el único consejo que puedo dar. En cuanto a la vía hematógena, el estafilococo áureo, cuando vamos a hablar de los abscesos renales, las pseudomonas, cuando vemos con unas infecciones renales que son también extrapulmonares, y también las infecciones afectadas por la tuberculosis. Riñón y TBC. Las lesiones en parénquima, ureter distal, vejiga, próstata, vesícula seminal y epidídimo afectan desde el parénquima hasta el epidídimo, se presenta la tuberculosis urinaria. Quiero que esto lo anoten, quiero que lo remarquen. La tuberculosis del árbol urinario compromete parénquima renal, uréter, vejiga, próstata, vesícula seminal y epidídimo. En cuanto a las alteraciones en la estructura y función renal, favorece la susceptibilidad de la vía urinaria. Vale decir, en cuanto se refiere esto a la obstrucción de la vía urinaria, hemos dicho que toda obstrucción urinaria causa retención de orina, esa orina cambia el pH llevándonos a una infección urinaria. Las infecciones por hongos como cándidas, ocasionado por catéter crónico, principalmente en diabetes, cuando hay tratamientos durante mucho tiempo con antibióticos de amplio espectro y en infecciones reiteradas. En cuanto a la localización, las infecciones se localizan en altas y en infecciones bajas. Las infecciones bajas se refieren a cistitis, uretritis, prostatitis y pielonefritis. Y las altas puede ser aguda, nefritis bacteriana focal o difusa, absceso intrarrenal y absceso perinéfrico. La invasión tisular, el manejo diferencial y el tratamiento prolongado, joven. ¿Ya? La infección no complicada es la que tiene con mínimo riesgo de invasión tisular como respuesta a un tratamiento corto. ¿Qué quiere decir? Normalmente, ustedes, señoritas, jovencitas, pueden tener una, dos, máximo hasta 3 infecciones urinarias bajas. ¿Qué quiere decir? Que tengan disuria, polaquiuria, y con un tratamiento de 2 o 3 días, dándoles norfloxacina o levofloxacina durante 3 días, se cura. Son infecciones no complicadas. Si vemos que una señorita jovencita, así como ustedes, tiene más de 3 crisis de infecciones urinarias en el año, estoy obligado de investigar y ahí encontrar la causa etiológica. Por lo tanto, ya estaremos a cuadros de infecciones urinarias complicadas, vale decir, secundarias a procesos obstructivos que permanecen, como ser cálculos, cuerpos extraños, obstrucciones extrínsecas que nacen infecciones urinarias repetitivas. Esas son las infecciones complicadas. ¿Entendieron la diferencia, mis queridos jóvenes? Bien, doña. La infección urinaria depende de la virulencia del germen, de los mecanismos de defensa del huésped y alteraciones anatomoestructurales que presente el paciente. Claro que sí, ¿no es cierto? Por ejemplo, normalmente nuestro aparato urinario tiene que ser estéril, normalmente. Pero cuando hay infección, depende de la virulencia del germen, ¿no es verdad? La Escherichia coli, la Klebsiella, Proteus, Pseudomonas, son gérmenes que atacan la vía urinaria dándonos una serie de problemas. Mecanismos de defensa del huésped. Los mecanismos de defensa del huésped, por ejemplo, un paciente diabético no va a tener
un sistema inmunológico como una persona que no es diabética, ¿no es cierto? Un paciente que ha sido sometido a cirugía, a varias cirugías urinarias, no va a ser igual que un paciente como ustedes que no ha sido tocada la vía urinaria. En cuanto a las alteraciones anátomo-estructurales, se refiere, por ejemplo, a esa duplicidad renal. No es lo mismo, jóvenes, que ustedes tengan un riñón único normal a que presenten duplicidad renal. No estoy hablando de riñón supernumerario, estoy hablando de duplicidad renal. ¿Y qué quiere decir? ¿Por qué? Cuando hay duplicidad renal, si es incompleta, ustedes ya saben, se acompaña de 3 alteraciones congénitas. La superior da ureterocele y da ectopia, que nos lleva a reflujo, nos ocasiona infección. El ureterocele, por la dificulta la salida de la orina, causa retención e infección. El ureter inferior, por ser más corto, nos ocasiona reflujo, nos lleva a infección urinaria. Ustedes dirán, ¿y qué pasa cuando hay una duplicidad renal incompleta? Quiere decir que se unen a medio camino. Uno de los ureteres jóvenes, uno de ellos siempre va a tener mayor presión que el otro. Por lo tanto, el que tenga mayor presión que el otro va a fluir con mayor facilidad la orina. Como baja por peristalsis, esa peristalsis provoca un aumento de presión dentro del ureter. Entonces, el ureter que sea más recto, si me permiten la expresión, ese va a salir con mayor facilidad la orina. Y como hay un encuentro de presiones entre los dos ureteres, y sabemos que uno tiene mayor presión que el otro, esa disminución de la presión de uno de los ureteres que no fluye en la orina normalmente, ese va a ocasionar éstasis urinaria, llevándonos a infección urinaria. En cuanto a seguimos con la etiopatogenia, la virulencia, la capacidad de adherirse al urotelio, al igual que las enterobacterias que son uropatógenas. El sistema de adhesión o fimbrias deben estar presentes para la unión de la bacteria al urotelio. Ustedes saben que las bacterias y las fimbrias son como unos pelitos que tienen por los cuales se adhieren a la mucosa del árbol urinario, ¿no es verdad? El grupo 0 de la Escherichia coli es especialmente uropatógeno, no el 0, O. Mecanismos de defensa del huésped. Tenemos ausencia de hierro o glucosa en la orina. Si hay azúcar en la orina, jóvenes, predispone a infección urinaria. Hemos hablado de el pH y la osmolaridad bajos, ¿no es cierto? El pH tiene que estar normal. La presencia de proteínas de Tamm-Horsfall y otras glicoproteínas como protectoras del urotelio. Factores anatomofisiológicos, adecuado vaciado vesical, es lo que les decía, es la micción efectiva y la secreción local de inmunoglobulina A. Esos son los mecanismos de defensa del huésped. Con tal que ustedes sepan, tengan idea que estos son los factores que hacen que naturalmente nos defendamos contra la agresión de las bacterias, prácticamente me dieron mi mejor regalo, jóvenes. Esto es lo que ustedes tienen que aprendérselo, así que márquenlo muy bien. Dentro de la patogenia hemos dicho factores de virulencia bacteriana, adherencia bacteriana, las fimbrias, aerobactina, enterobactina, hemolicina, ureasa, resistencia bacteriana, lo cual actúa sobre los factores de defensa, el flujo urinario, la composición urinaria, la peristalsis ureteral, es lo que les decía. Tiene que haber un buen peristaltismo ureteral para que salga la orina. La flora periuretral, vale decir, si hay leucorrea, hemos dicho que el pH vaginal en la orina es altamente ácido, que es el mecanismo de defensa para que cualquier bacteria que venga, por decirle, alguna enterobacteria venga del ano y quiere entrar a la vagina en la mujer, esa hiperacidez lo va a destruir a esa bacteria o lo que sea que esté queriendo subir por la uretra en la mujer. Entonces, quiere decir que si hay leucorrea, entonces
Toda leucorrea nos conlleva a una alteración del pH de la vagina, jóvenes. Entonces, al haber leucorrea, la mujer pierde su mecanismo de defensa natural ante la agresión de todas estas bacterias. Luego, las inmunoglobulinas locales y la inmunidad celular. Está comprendido esto, jóvenes, ¿no es cierto? Sí, doña Luisa. Ya. Alteraciones anatomoestructurales. La obstrucción urinaria, ya saben, reflujo vesicoureteral, los sondajes, las técnicas invasivas como cirugías, el embarazo predispone a infección urinaria, la diabetes mellitus predispone a infección urinaria, la hiperuricemia, la hipercalciuria, procesos caquetizantes, estados de inmunodepresión nos llevan todo esto a infecciones urinarias. Ustedes se preguntan, ¿y por qué el embarazo nos lleva a una infección urinaria? ¿Qué ocurre en el embarazo? A ver quién puede responder. Doctor, A ver. porque a medida que va creciendo el feto, ¿Ya? doctor, porque a medida que va creciendo el feto durante los meses, va comprimiendo a la vejiga. ¿Ya? ¿Y? Cambia el pH vaginal, doctor. ¿Alguna otra opinión por ahí? Doctor, A ver. es porque se exteriorizaría la uretra, como dijo la compañera, al crecer el útero, va desplazando y la uretra se exteriorizaría. Entonces, Por el deseo. Eso en una mujer multípara, ¿no es cierto? Pero digamos en doña Carla Cecilia, doña Luisa Choré, y bueno, que son jovencitas en un primer embarazo. ¿Sabe qué ocurre? Como el feto va creciendo, ¿no es cierto? Al llegar al sexto, séptimo mes, prácticamente el feto comprime los dos ureteres cerca del tercio inferior. Esa compresión ureteral, compresión extrínseca sería, ¿no es cierto?, ocasionada por el feto, hace que haya éstasis urinaria. O sea, sale orina, pero el peristaltismo se ve complicado por esa compresión extrínseca del feto. Por eso ustedes van a ver, mis queridos jóvenes y las señoritas, que muchas jóvenes presentan cólicos renales a partir del sexto o séptimo mes de embarazo. Es muy frecuente por esa éstasis urinaria, y esa éstasis urinaria nos lleva a infección urinaria. Y como ustedes saben que la orina tiene solvente y soluto, entonces esa éstasis urinaria hace que el soluto precipite y se forma un cristal con otro, se dan la manito y forman un pequeño cálculo que es el que ocasiona el cólico renal. Es eso lo que ocurre, jóvenes. ¿Está bien? Y por supuesto que las mujeres multíparas es lo que decían sus compañeras. La uretra está exteriorizada, el piso pélvico ha descendido, etcétera, etcétera. ¿Está bien? Pero está muy bien Carla y Luisa. Muy bien, y la otra señorita también que participó. El tratamiento. En infecciones no complicadas, el tratamiento empírico en 3 días, el cotrimoxazol, quinolonas como la norfloxacina, la ciprofloxacina, la ofloxacina, ¿no es cierto? El tratamiento empírico en dosis única como el cotrimoxazol, ampicilina de 3 gramos, trimetoprim, prácticamente esto ya no se utiliza, jóvenes. Se puede, pero casi ya no. ¿Por qué? Esto lo he puesto aquí para que ustedes vean, antes sí podíamos hacer, inclusive antes, jóvenes, curábamos una gonorrea con una sulfa, con un cotrimoxazol. Se curaba sin ningún problema una uretritis gonocócica. Hoy en día los gonococos se han hecho vietnamitas y son resistentes prácticamente a todo. Pero es bueno que ustedes tomen en cuenta para una infección urinaria, tomar en cuenta la norfloxacina cada 12 horas, son quinolonas, jóvenes, ¿no?
a la ciprofloxacina y a la ofloxacina. Esto, para una infección no complicada, es mucha dosis. Esto está escrito, lo pongo aquí, pero con que ustedes den norfloxacina y cipro, suficiente. Pero esto es como decirle, dar un escopetazo para matar un pollito. Es mucho. Esto guárdense para otro tipo de infecciones jóvenes. Las recidivas reaparece antes de las 2 semanas, de acuerdo al sedimento y al cultivo. Entre 7 a 14 días, nosotros nos guiamos con cultivo y antibiograma, ¿no es cierto? Pero puede haber recidiva, lo cual nos indica que sigue la causa etiológica persistente. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros tenemos un cálculo que nos está ocasionando una infección urinaria, está ocasionando una obstrucción, yo doy antibiótico, lógicamente la orina se va a esterilizar. No es más que retire el antibiótico, la infección vuelve. ¿Por qué? Porque ese cálculo me sigue ocasionando una obstrucción urinaria, una éstasis urinaria. ¿No es verdad? Eso se llama persistencia bacteriana, ¿ya? La reinfección quiere decir que es otro germen que ataca la vía urinaria más o menos después de un mes de tratamiento. Es la reinfección. La cistitis aguda es una infección de la vejiga causada principalmente por Escherichia coli, enterococo y enterococos saprofíticos. La mucosa vesical se muestra hiperémica, está edematizada por una infiltración de neutrófilos y es sustituida por un recubrimiento friable y hemorrágico y granulomatoso. La capa muscular no suele afectarse. Esto es lo que pasa en la mucosa, hasta acá, la mucosa de la vejiga. Por eso se llama cistitis aguda, cistitis, una inflamación de la pared de la vejiga, o sea, de la mucosa vejigal, de la mucosa vesical, no compromete al músculo. Los síntomas: disuria, polaquiuria, micción urgente, pacientes pueden manifestar tenesmo, puede haber hematuria, claro que sí, el dolor suprapúbico que aumenta con la micción y puede haber proceso febril. Esto tómenlo muy en cuenta, jóvenes. Diagnóstico: hay leucocitosis leve en el examen general de orina y piuribacteriuria, y puede haber micro o macrohematuria. ¿Por qué habrá macrohematuria o microhematuria? Porque la mucosa está totalmente edematizada, fiable y susceptible al sangramiento, jóvenes. El diagnóstico va a ser en base a un cultivo, pedir una función renal normal, va a decir un hemograma, urea, creatinina, y la valoración radiológica irá de acuerdo a que si es una infección complicada o no complicada, ¿no es cierto? Si hay una infección, una cistitis, primera vez que se le presenta a una de ustedes, señoritas, le haré el tratamiento y no me iré a sacar radiografías, tomografías, cistoscopías, no. Le hago un examen de orina, cultivo, hago un tratamiento y con eso se acabó. Y le digo que vamos a hacer un control de aquí a 3 semanas, se hace el cultivo negativo, vuelve a 3 semanas negativo y bueno, y con eso se acabó el problema. Quiere decir que fue una infección urinaria como cualquier persona puede tener. Pero hemos dicho que si esa infección vuelve y se hace repetitiva, ahí recién yo tengo que hacer un estudio completo donde tengo que utilizar instrumental urológico y valerme tanto de la ecografía como todo el aparato radiológico, ¿no es cierto? Aquí está el antibiograma y la cistoscopía. La cistitis crónica. Hola. Hola. Ya. Mejor si es a las 4 de la tarde.
Ya, 4 en punto, nos vemos. Hasta luego. Doctor, disculpe que le interrumpa. Dígame, le escucho. La norfloxacina, en el tratamiento de cistitis aguda decía que la norfloxacina se le debe dar por 3 días. ¿Cada cuántas horas, doctor? Cada 12 horas se le da la norfloxacina. Y cuando den ¿Solo por norfloxacina, 3 días o por...? suficiente 3 días. Cuando es no complicada. La cistitis crónica son infecciones vesicales persistentes, por algo es crónico, quiere decir que son más de 3 veces o 4, 5, 6 veces que tienen cuadros, infecciones urinarios y manifestaciones clínicas bajas, quiere decir dolor en el hipogastrio, ¿no es cierto? Más de 3 infecciones en un año. La mucosa vesical se torna más edematosa, hiperémica y suele ulcerarse. Diagnóstico: hay que pedir un hemograma, la función renal tiene que estar normal, el examen de orina y piuria, bacteriuria, cultivo positivo, estudios radiológicos normales. Se puede pedir una urografía que va a dar normal. Hay que hacer un diagnóstico diferencial con las vaginitis infecciosas, con prostatitis, uretritis e infecciones renales. El tratamiento puede ser con ciprofloxacina de 500 cada 12 horas por 5 días, la norfloxacina 400 miligramos cada 12 horas por 8 a 10 días, y la nitrofurantoína, jóvenes, tengan mucho cuidado con este medicamento. No es tan así como indica el slide. La nitrofurantoína causa mucho problema digestivo. Si ustedes dan la dosificación, es cierto que se da cada 8 horas, pero ustedes van a encontrarse con un paciente con mucha sintomatología digestiva. Entonces, ¿qué es lo correcto? Empezar con una ciprofloxacina o una norfloxacina, y si domina el cuadro, perfecto. O bien, si hay algún problema que nos obliga a dar un tratamiento profiláctico, por decir, una paciente con un descenso de vejiga perceptible en esa mujer, ustedes pueden utilizar nitrofurantoína, pero utilizando la dosis profiláctica, no la dosis terapéutica. La dosis terapéutica viene de 100 miligramos la nitrofurantoína, una cada 8 horas, terapéutica. La dosis profiláctica pueden utilizar una por día durante un mes, 2 o 3 meses. No hay ningún problema. Una por día no pasa absolutamente nada, pero 3 por día ustedes van a escuchar las quejas que se le van a manifestar a los pacientes jóvenes. La prostatitis aguda es la inflamación infecciosa de la glándula prostática que se desarrolla rápidamente. Puede ocurrir con la infección en los testículos o a su alrededor una epididimitis. ¿Puede llevar una prostatitis? Claro que sí, especialmente si fue provocada por una enfermedad de transmisión sexual. Eso ya lo hemos hablado. El enterococo, una gonorrea, nos puede llevar a un cuadro de prostatitis joven. Las vías posibles de diseminación generalmente va por vía. Ustedes saben que las vías... Hay la vía hematógena, linfática, ascendente y por contigüidad. En cambio aquí, esas son las 4 vías que ustedes tienen que saber. En caso cuando se trata de prostatitis, la vía más frecuente es la vía ascendente. Ascienden las infecciones por la uretra. Reflujo de la orina infectada hacia los conductos prostáticos, ¿vale? Por eso, lean esto con atención y ahí van a encontrar la respuesta, el por qué una epididimitis nos puede llevar a una prostatitis. La extensión directa o diseminación linfática de bacterias rectales. La vía linfática está descrita, pero es sumamente rara, joven. Es muy raro. Yo nunca he visto una prostatitis que venga del resto por vía linfática. Nunca. Pero algunos la describen. Y la diseminación hematógena. Pero la vía ascendente es la más frecuente. Las otras, ustedes tómenla en cuenta, pero
Si uno les pregunta, ustedes me dicen, la vía ascendente es la vía más frecuente para cuadros de prostatitis. Suelen acompañarse de cistitis aguda y con frecuencia retención urinaria. Aquí está la próstata normal y aquí está inflamada, ocasiona un edema, se cierra el conducto de la uretra prostática y nos ocasiona una retención urinaria. Las causas, tenemos enterococos, les decía, cuando hay relaciones sexuales por el ano, Escherichia coli, la Klebsiella proteus, Pseudomonas y Staphylococcus aureus son las causas. Las enfermedades de transmisión sexual suelen causar prostatitis aguda, particularmente en hombres menores de 35 años. Dichas enfermedades abarcan clamidia y gonorrea. Ustedes saben que la clamidia es una enfermedad de transmisión sexual, lo mismo que la gonorrea. La prostatitis por Escherichia coli puede presentarse espontáneamente o después de una epididimitis, uretritis y unas infecciones urinarias. Los factores de riesgo, tenemos parejas sexuales múltiples, son aquellos que andan picoteando, aquellos jóvenes que andan picoteando por aquí y por allá, son susceptibles a tener este tipo de prostatitis. Las relaciones sexuales anales, especialmente sin el uso de condones, lo que les decía, jóvenes. Los hombres de 50 años o más que tengan una hiperplasia prostática benigna. Los síntomas, es terrible una prostatitis en un hombre joven. Se presenta fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro, perineal, malestar general, molestias miccionales, mialgias, artralgias. La palpación rectal, la próstata se nota tumefacta, hipersensible, firme, indurada y caliente. Y si uno hace tacto rectal en un cuadro de prostatitis aguda, con seguridad ese paciente va a saltar de la cama hasta el techo, jóvenes. Por lo tanto, no es bueno introducir el dedo al recto en un cuadro de prostatitis aguda. Primeramente, el médico tiene que realizar un tratamiento antibiótico y después que ese paciente ya recibió unos 3 o 4 días de tratamiento, recién hacer el tacto rectal para evitar tanto dolor en los pacientes. Aún va a palpar todos estos síntomas, lo va a encontrar el paciente, porque la prostatitis es un cuadro de larga data, jóvenes, en cuanto se refiere al tratamiento. La orina suele ser turbia y maloliente. Diagnóstico. Una prostatitis, jóvenes, piensen un poquito, piensen. El diagnóstico de prostatitis lo harán mediante un examen de orina. ¿Qué dice doña Luisa Choré? ¿Qué dice doña Brígida Choque? Si uno de sus compañeros, que es joven, no tiene problemas de obstrucción urinaria, ¿no es cierto?, y desarrolla una prostatitis, que tranquilamente hemos dicho que pueden tener jóvenes de menos de 35 años. Uno de sus compañeros, de esos picaflores que anda por ahí, puede desarrollar una prostatitis aguda. ¿Ustedes le pedirán un cultivo de orina? ¿Servirá para detectar una prostatitis? Creo que no, doctor. Por supuesto que no. Aquí está escrito, jóvenes. El diagnóstico de prostatitis es mediante un espermocultivo, no espermograma. El espermograma es para evaluar el grado de fertilidad en el hombre. Es para el recuento de espermatozoides. En cambio, el espermocultivo sí. ¿Por qué razón? Porque el hombre, mediante la masturbación, tiene que vaciar el contenido en la eyaculación. En el momento que el hombre eyacula, hay una contracción de los músculos perineales, contracción del músculo del ano, que hace que se contraiga todo en el periné y hay un espasmo que
hace que vacíe el contenido prostático juntamente con, que ese es el eyaculado, ¿no es cierto? Entonces, es el mejor método para investigar una prostatitis. Ustedes piden un espermocultivo y si hay una contaminación, una infección, por supuesto que se va a reflejar y vamos a estar ante el diagnóstico certero de una prostatitis aguda o crónica en ese hombre, principalmente aguda, porque nos va a indicar la bacteria que está anidando en esa glándula prostática. Las complicaciones, tenemos la bacteriemia y choque séptico. ¿Qué quiere decir? Les decía que yo no puedo, en un caso de prostatitis aguda a uno de sus compañeros, viene con dolor en el perineo, fiebre, dificultad a la micción, está ardiendo en fiebre y me señala el dolor que viene en el perineo, que no puede caminar, dolor irradiado a la región lumbar. Ya me imagino y yo indago sobre su vida sexual, él me va a contar, sí, doctor, yo soy el picaflor de la Universidad Gabriel René Moreno. Listo. Entonces, yo no le voy a realizar un tacto, es contraproducente. Si sé que hay bacterias en ese hombre, en ese joven, al realizar un tacto rectal, ese líquido prostático va a pasar a la sangre, ocasionándome una bacteremia, jóvenes. Y si ese muchacho tiene algún problema, alguna enfermedad de fondo, esa bacteriemia me puede llevar a un choque séptico. ¿Está entendido, jóvenes? Por eso es que yo les decía que primeramente debo realizar un tratamiento antibioterápico y luego al tercer día recién hacer el tacto rectal para evaluar la próstata. Ya de esa manera me evito esta bacteriemia que puede ocasionar en este paciente. ¿Comprendido, jóvenes? Doctor, igual Sí, se le puede doctor. Ya. El Doctor, tratamiento, una consulta. diga. También se le puede realizar un PSA, porque nos decía que el PSA de una prostatitis va a aumentar. Decía. Se puede hacer un PSA, jóvenes, pero el estudio específico, el estudio que más datos me va a dar, va a ser el espermocultivo. ¿Me entienden? El PSA, hemos dicho que nos sirve, aumenta en caso de prostatitis, pero ahí está el criterio que ustedes, excelente su pregunta, ahí está el por qué los estudiantes de la Gabriel René Moreno tienen que manejar con criterio los estudios de laboratorio. No es lo mismo, ¿quién preguntó, doña Luisa o doña Brígida? Daisy Rebolloso. ¿Quién? Dígame su nombre, por favor. Daisy Rebolloso, doctor. No le entendí. Bueno, pero excelente la pregunta que usted me está haciendo. Y quiero que razone en lo que les voy a responder. No es lo mismo una prostatitis que tenga un compañero de ustedes, un compañero causada por una enterobacteria o por una enfermedad de transmisión sexual, a una prostatitis que desarrolle su profesor viejo. Puedo tener una prostatitis, ¿me entienden? Pero yo ya soy una persona mayor, con muchos años en la espalda. ¿Que puedo desarrollar una prostatitis? Por supuesto que sí. Puede haber una prostatitis o por exceso, si yo, suponiendo me quiero casar con una jovencita y para ayudarme a cumplir, comienzo a tomar Viagra todos los días, hasta puedo morirme, pero ese exceso de relación sexual a la cual yo me estoy forzando me puede llevar a un cuadro de prostatitis. Ahora, si de tener una relación sexual al ritmo, cada hombre tiene su ritmo de relaciones sexuales. Si yo por decirle, tengo relación sexual una vez por semana, si dejo de tener relación sexual, la próstata se congestiona y puede llevarme a una prostatitis también, porque está congestionada. Entonces, ustedes
al evaluar, porque como ya soy una persona mayor, ya ustedes están buscando operarme de la próstata, porque ya tengo síntomas obstructivos prostáticos, ya no orino bien, tengo que levantarme en la noche a orinar, suponiendo que ya varias veces me tuve cuadro de retención urinaria, me pusieron sonda, etcétera, etcétera. Ustedes están investigando otra cosa, pero aumenta el PSA por una inflamación prostática. Es diferente. Ustedes a mí no me van a pedir mastúrbese para hacer un esperma cultivo. No, ya no, no es cierto. Ustedes se guían por el PSA. En cambio, en ese jovencito, sí le voy a pedir que se haga un esperma cultivo para identificar el germen. ¿Se dan cuenta, jóvenes, la diferencia? Sí, doctor. Fui claro, ¿no es cierto? Si tienen dudas, es el momento de hablar. ¿Entendieron todo mundo, jóvenes? Doctor, ¿será que puede repetir, por favor, nuevamente en el caso de una persona de nuestra edad y otro de una persona mucho más mayor, por favor? Se supone pues que yo ya soy una persona mayor y tengo problema prostático. Se creció mi glándula prostática, ya no está como la tuya pesa 20 gramos, la mía pesará por unos 70 gramos y la mía me está obstruyendo la salida de la orina. Yo me levanto unas 4 o 5 veces a orinar, ya me han puesto sonda unas 3 a 4 veces, pero yo no quiero operarme. Entonces, eso me va a ocasionar que despierte o desarrolle en mí un cuadro de prostatitis. ¿Estás entendiendo? Que sin ser cáncer, mi PSA puede estar elevado en 8, 9. Entonces, cultivo de orina negativo. Testículos normales. Hay urocultivo negativo. Sangre hemograma normal, urea creatinina normal. Entonces, pido PSA, me viene más de 4, está en 7 yo. Si veo que lo demás está normal, yo interpreto como una prostatitis. ¿Por qué? Porque al tacto no sospecho de un cáncer. Hago tratamiento antibioterápico y el PSA de 7 u 8 que estaba normaliza. Eso me confirma la sospecha de una prostatitis, porque nosotros sabemos que el cáncer no disminuye con tratamiento antibioterápico, porque el cáncer no obedece a los antibióticos, ¿no es verdad? Pero una prostatitis sí cede con los antibióticos. En cambio, la diferencia, a mí ustedes no me van a pedir un espermocultivo, vaya a masturbarse al IBC para ver cómo está su líquido seminal. Yo te cocacheo, ¿me entendés? Por someterme a ese tipo de obligaciones y peor someterme a una vergüenza en el laboratorio, masturbándome. Es diferente a lo que le vas a hacer a un compañero tuyo. Al joven, masturbate. ¿Por qué? Porque estoy sospechando que tienes una prostatitis. La fiebre tan alta que tenés, hipertermia o dolor perineal, tu antecedente sexual. Entonces, es muy diferente, jóvenes. Ustedes tienen que notar, cuando hablemos de hiperplasia prostática y de cáncer de próstata, ustedes van a tener un poquito más de criterio y lo van a relacionar con lo que les estoy diciendo. Sigamos adelante. La prostatitis crónica o prostatitis bacteriana crónica es una inflamación de la glándula prostática que se desarrolla gradualmente continua por un periodo prolongado. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Cuando la prostatitis crónica no cura, quiere decir que no cura nunca más. La aguda sí cura, la crónica, por algo dice su nombre, se cronifica. Quiere decir que ese proceso inflamatorio se reagudiza. Por ejemplo, yo tengo prostatitis crónica, soy chofer y bueno, viajo, recibo mi tratamiento clínico, me voy, estoy unos 2 meses o 1 mes y medio bien, y a los 2 meses otra vez mis síntomas prostáticos, mi dolor perineal, hago tratamiento clínico, mejora, va y viene, mejora y se reagudiza. Así es la prostatitis crónica. Se puede presentar fiebre, escalofríos, dolor lumbosacro perineal, malestar general, molestias miccionales, mialgias, artralgias,
En la palpación rectal, la próstata tumefacta, hipersensible, firme, endurada y caliente. La orina suele ser turbia y de mal olor también. ¿Entendió? Y en el ámbito sexual, la eyaculación puede ser dolorosa. Las causas, la prostatitis crónica es causada generalmente por una infección bacteriana y puede estar asociada a seguir una infección urinaria, uretritis, epididimitis o prostatitis aguda. La causa más común son las bacterias Escherichia coli, Proteus, Enterobacter y Klebsiella. Vale decir, jóvenes, que es una prostatitis aguda mal curada. Una epididimitis aguda mal curada nos puede desencadenar uno de estos tipos, de estas infecciones. Vamos a ver más adelante qué es lo que puede ocurrir. ¿Cuáles son los factores de riesgo? El consumo excesivo de alcohol. Cuando ustedes jóvenes estén con prostatitis o vean un paciente prostático, prostatitis aguda, crónica o una hiperplasia prostática, el alcohol está contraindicado. Digan, no tomen alcohol, jóvenes, porque el alcohol lo va a reagudizar. Quiere decir, si presentaba pequeñas molestias, el alcohol va a hacer que se manifieste clínicamente un cuadro de prostatitis aguda. Recalquen sobre el uso del alcohol, jóvenes. Ciertas prácticas sexuales, principalmente por el ano sin el condón. Se ha plantado que estos ahí está lo que les digo, jóvenes. Cuando en ustedes jóvenes se presente una prostatitis por enterococo, vuelvo a decir, Dios nos acuda o Dios los acuda, porque se cronifica, jóvenes, se cronifica. Es difícil tratar y es terrible para una persona joven tener estas manifestaciones clínicas y vivir con una prostatitis crónica. Diagnóstico: el examen general de orina, cultivo y cultivo de secreción prostática. Puede haber ganglios inguinales agrandados o sensibles, hinchazón y sensibilidad escrotal. El tratamiento: se puede utilizar ciprofloxacina, tetraciclina, carbenicilina, eritromicina, la nitrofurantoína. En cuanto al tratamiento quirúrgico, la resección transuretral de la próstata y el tratamiento con antibiótico no es efectivo, jóvenes. ¿Qué quiere decir? Esto quiero que tomen en cuenta. He visto en gente joven, operada vía endoscópica de próstata por un cuadro de prostatitis. No curan nunca, aunque la próstata, gran parte de la próstata salga. ¿Por qué razón? Porque la cirugía endoscópica de próstata deja gran cantidad de tejido prostático pegada a la cápsula prostática. Esto yo se los voy a mostrar cuando hablemos de adenoma de próstata. Y ese tejido que queda sigue con síntomas de prostatitis crónica molesto. Es terrible para los pacientes jóvenes. Entonces, no es el tratamiento quirúrgico, no es el indicado. Tiene que ser tratamiento clínico. Prostatitis aguda bacteriana presenta fiebre elevada, escalofríos, afectación del estado general. Prostatitis crónica bacteriana, molestias en pelvis, región perineal, úlcera bacteriana asintomática. Prostatitis crónica no bacteriana, como la bacteriana, pero cultivos prostáticos y de orina negativos. Aquí no hay bacterias, en la prostatitis no bacteriana no hay bacterias, pero sí hay proceso inflamatorio. La prostatodimia no es prostatodinia, es prostatodimia, es un dolor pélvico que se presenta, no hay piuria y de una etiología desconocida. Se presenta, jóvenes, es una disinergia entre el cuello vesical y la uretra prostática. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros los hombres vamos a orinar, el cuello vesical se abre y la uretra prostática se relaja. Entonces aquí no ocurre eso. Puede el cuello vesical no abrirse y causar esta molestia urinaria.
y causándonos un proceso de irritación a nivel de la uretra prostática. Eso se llama prostatodimia, que se da anticolinérgicos y bloqueadores alfa-adrenérgicos y con eso se soluciona el problema, jóvenes. La pielonefritis aguda se define como el proceso infeccioso que afecta a la pelvis del parénquima renal y que se refleja en un cuadro clínico caracterizado por dolor lumbar, fiebre y bacteriuria. Los factores de riesgo asociados con pielonefritis aguda más relevantes son la coexistencia de patología urológica como litiasis, reflujo vesicoureteral, alteraciones neurológicas como la vejiga neurogénica, la diabetes y presencia de catéteres uretrales, como hacer doble J, ¿no? Es uno de los cuadros clínicos más frecuentes en los servicios de urgencia, responsable del 3,5% de las consultas. Causas, tenemos la Escherichia coli en un 80% y la Klebsiella. La fisiopatología es una infección aguda, inflamación, puede haber inflamación supurativa local, afecta al parénquima renal, principalmente en la corteza, puede haber necrosis tubular. Macroscópicamente el riñón suele crecer por el edema inflamatorio, el riñón se agranda, jóvenes. El cuadro clínico presenta un cuadro febril con escalofrío intenso, síntomas de cistitis, disuria, poliarquía, nicturia, bacteriuria durante más o menos 2 semanas. El dolor es constante en el flanco, o sea, en la fosa renal, hay piuria y hay malestar general y postración acompañada de náuseas, vómitos y diarrea. En pacientes inmunodeprimidos, diabéticos o ancianos suele tener inicio insidioso. ¿Por qué es inicio insidioso? Porque no tenemos nosotros las defensas orgánicas que ustedes tienen, jóvenes. En el anciano puede cursar con síndrome confusional, malestar general y dolor abdominal. Diagnóstico se puede hacer mediante ecografía, tomografía, el examen de orina, prueba de la función renal uricreatinina, cultivo sí o sí tiene que rehacerse. En algunos casos puede hacerse un hemocultivo cuando esto no nos ayuda, o bien cuando el cuadro no cede, uno puede recurrir al hemocultivo. Puede haber una gamografía renal para ver la función renal por separado y puede hacerse una tomografía abdominal buscando la causa etiológica de esta patología. Los signos radiológicos tenemos riñones grandes, aumento de líquido perirenal y aumento de la ecogenicidad del riñón. El tratamiento. El tratamiento cuando ustedes estén frente a una pielonefritis, nunca, jamás, nunca, jóvenes, den tratamiento por vía oral. Nunca. Ustedes saben que, ¿cómo diagnostican el Giordano positivo? El golpe que dan en la fosa renal prácticamente, eso les hace saltar a los pacientes de dolor y el cuadro febril más la desviación a la izquierda, la cantidad de leucocitosis en el hemograma, el examen de orina, el cultivo, todo nos lleva al diagnóstico de pielonefritis. No den tratamiento por vía oral, internen al paciente, hidrátenlo, utilicen analgésicos, antipiréticos y antibióticos aminoglucósidos por vía endovenoso. Cuando cede el cuadro febril, recién ustedes administren por vía oral la medicación. Generalmente nosotros utilizamos quinolonas o derivados de la cefalosporina. Pielonefritis crónica es una infección persistente de los riñones que conducen a la inflamación, la cicatrización y el daño permanente. ¿Qué quiere decir? Vean, este es el riñón que tiene su cápsula. Generalmente la pielonefritis crónica comienza en la niñez por una alteración anatómica o por una alteración de tipo congénita. Entonces, la cápsula renal, que es esta telita que cubre al riñón, se endurece, se fibrosa, dificultando el desarrollo y el crecimiento de ese riñón en forma normal. Que esto puede conllevar al otro riñón. Si vemos que los dos riñones se comprometen con una pielonefritis crónica, están comprometidos, el tratamiento va y va, y nosotros no hemos hecho el estudio
respectivo para ver y solucionar la causa etiológica, con seguridad el desarrollo, la falta de tamaño normal de estos riñones nos van a llevar a una insuficiencia renal. Si no hubo desarrollo del riñón, por supuesto que la arteria no va a ser de calibre normal. ¿Y qué hemos dicho cuando la arteria no es de calibre normal? ¿Nos lleva a qué cuadro clínico? ¿Alguien responde? Insuficiencia renal, doctor. Insuficiencia renal es cuando hay desarrollo, falta de desarrollo, ¿no es cierto? Cuando hay falta de desarrollo de la arteria renal, nos lleva a un cuadro de hipertensión arterial de origen renal. Hipertensión. Entonces, cuando tenemos estos cuadros de origen renal, la hipoplasia renal, por ejemplo. La hipoplasia renal puede tener ese paciente hipertensión renal por falta de desarrollo normal, de calibre normal de la arteria renal. Y si ese paciente, un compañero de ustedes o usted, señorita, tiene un riñón hipoplásico, un riñón pequeño acompañado de un cuadro de hipertensión, con seguridad que es por falta de desarrollo de ese riñón. Se realiza la nefrectomía y se soluciona automáticamente su cuadro hipertensivo. ¿Entendieron, jóvenes? ¿No es cierto? Doctor, una consulta. Dígame. Cuando el paciente tiene, no sé si sería pielonefritis aguda, pero si somete a colocar el doble J, él tiene horas para hacer ese procedimiento, si no su riñón se puede ir a insuficiencia renal o no. A ver, usted tiene que tomar en cuenta que tenemos dos riñones, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí, doctor. Sí. Ya. ¿Usted tiene un cuadro, de qué me dijo, de cuadro de litiasis urinaria? Yo no sé si sería pielonefritis o si sería litiasis, Ya. la producción de cálculo. Ya, si es pielonefritis, señorita, si usted tiene pielonefritis, yo sería el peor criminal si le introduzco un doble J. Porque todo cuerpo extraño desarrolla sí o sí infección urinaria. Y si yo sé que la pielonefritis es una infección de la pelvis y del parénquima renal, le meto un doble J, le estoy aumentando pues la causa de sus infecciones urinarias, ¿me está entendiendo? Es diferente cuando hay cuadro obstructivo, eso es totalmente diferente, jóvenes. ¿Está bien la diferencia? Sí, doctor. Ya. Cuadro clínico, malestar general, inapetencia, anorexia, fiebre mayor de 39, disuria, dolor del costado de la espalda, polaquiuria, náuseas, vómitos y puede haber hematuria. El hemograma puede ser normal, el examen general de orina puede variar según la gravedad y el deterioro. Radiografía simple puede mostrar que uno o ambos riñones son pequeños e irregulares. El urograma, la cicatrización y atrofia del parénquima que recubre los cálices dilatados. Ecografía, simetría e irregularidades de los bordes del riñón. Vean, este es un riñón normal. ¿Están viendo? Normal. ¿Puede tener una pielonefritis aguda? Puede tener, pero se curó. Por algo fue agudo. Lo agudo cura. Lo crónico, miren ese riñón irregular completamente, son cicatrizaciones que presenta esa infección y esta fibrosis no permite el desarrollo, el crecimiento normal de este riñón. ¿Me entienden? A ver, permítanme un ratito, ¿qué me pasa? Se me estaba agotando la batería, joven. Vean, este riñón es normal y este riñón es con una pielonefritis crónica. ¿Se dan cuenta la gran diferencia, no es cierto? Tratamiento. Puede utilizarse la ceftriaxona, ciprofloxacina, gentamicina, cefotaxima.
En caso de sospecha de resistencia antibiótica a pacientes con riesgo de sepsis, uso de catéteres por tiempos prolongados, se recomienda el uso de carbamazepina o piperacilina. Se emplea en terapia antibiótica a largo plazo con nitrofurantoína. Jóvenes, el uso de catéteres, lo que decía su compañera, yo voy a poner un catéter solo si veo que aquí tengo un cuadro de estenosis a la señorita, aquí tengo un cuadro de estenosis que hace que esa orina no drene en forma normal y que esa orina detenida sea la causa de pielonefritis, de infección urinaria que me lleva a una pielonefritis crónica, este cuadro obstructivo, ¿no es cierto? Entonces, ahí, ¿por qué? Porque aquí puede desarrollarme una pionefrosis. Para drenar esta orina infectada, primero debo hacer un tratamiento antibiótico, colocando un día de aminoglucósido, recién estoy en condiciones, si es obstructivo, puedo introducir un doble J para el drenaje si hay material purulento. Caso contrario, entro a una cirugía abierta y retiro o soluciono el problema obstructivo. Pero sí, para que no llegue a una pielonefritis crónica, sí o sí tengo que solucionar la causa etiológica que me está llevando a esa pielonefritis crónica, porque tiene que haber una causa etiológica. Si yo no soluciono esa causa, ese origen de esa infección, me va a llevar a un cuadro crónico. ¿Me entendieron, jóvenes? Sí, doctor. Pielonefritis enfisematosa. Es una infección aguda grave, necrotizante del parénquima renal, del sistema colector o los tejidos perirenales. Se caracteriza por la acumulación de gas originada por uropatógenos gram negativos que en determinadas situaciones de baja concentración de oxígeno se comportan como anaerobios facultativos por mecanismos que aún no del todo se han esclarecido. Por lo general, es una patología grave, jóvenes, con una mortalidad del 50 o al 90%. Esta gente se muere, jóvenes. Es más frecuente en diabéticos. Esto tienen que tomar en cuenta. Diabéticos mal controlados con pielonefritis crónica, litiasis renal que produce uropatía obstructiva. Para que vean, toda uropatía obstructiva de cualquier origen me puede llevar a una pielonefritis crónica, a una pielonefritis enfisematosa. Principalmente se hace más grave si estoy frente a un paciente diabético o un paciente anciano. Lo común es que la infección sea unilateral con predominio del riñón izquierdo. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Todo bien? Los patógenos anaerobios facultativos más frecuentes son la Escherichia coli, Klebsiella y el Proteus. Patógenos fermentadores de glucosa, alta concentración de glucosa en los tejidos, disminución de la suplencia vascular con descenso de la perfusión tisular. En la médula renal, las áreas de microinfarto con baja tensión del oxígeno tisular asociada en alta concentración de glucosa en sangre por descompensación diabética. Todo esto es la alteración anatomopatológica que ocurre en el riñón en esta patología. Los síntomas, casi todos los pacientes tienen una tríada típica: fiebre, vómito y dolor en los flancos. A veces asociada a una masa en el flanco, solo en algunas ocasiones hay neumaturia, que solo se observa si se afecta el sistema colector. Criterios para esta enfermedad: síntomas y signos de infección de las vías urinarias alta con urocultivo positivo y sin otro factor de infección. La prueba de gas en las vías urinarias detectadas por la tomografía
ausencia de fístula entre el aparato urinario y el intestino, sin historia reciente de traumatismo urinario. El diagnóstico es necesario realizar pruebas de imagen, principalmente hacer la tomografía, es el tratamiento de elección. Tratamiento farmacológico debe iniciarse con control estricto del metabólico, vale decir, pedir gases en sangre. Generalmente cuando estamos frente a esta patología, jóvenes, que es una patología grave, ustedes saben de la mortalidad, se coloca una presión venosa central para medir todos estos valores laboratoriales que necesitamos para hacer un control riguroso del paciente. El tratamiento quirúrgico, colocación de una nefrostomía percutánea para derivar el pus y tratar de preservar el riñón. O bien se va a la nefrectomía. La pielonefritis santogranulomatosa es una enfermedad rara y muy agresiva, jóvenes. Yo me acuerdo, tuve unos 4 casos de estos a lo largo de toda mi vida. 2 los tengo muy presentes, uno de Warnes y otro de aquí de Montero, las 2 de sexo femenino, las 2 diabéticas, secundaria litiasis, donde tuve que llegar como tratamiento a la nefrectomía. Van a ver ustedes, jóvenes, los microorganismos más frecuentados, la coli y proteos. Uno hace el tratamiento antibioterápico, jóvenes, y difícilmente controlar el cuadro clínico, y ustedes van viendo cómo su paciente se va deteriorando. Va para atrás y va para atrás, jóvenes. Hacen la tomografía y en la tomografía muchas veces parecería, lo característico, parecería, y vamos a ver más adelante, parecería que se trata de un tumor, pero no es un tumor. Esa sospecha de tumor más el cuadro febril, el cuadro aparatoso, nos hace sospechar de esa pielonefritis santogranulomatosa. Jóvenes, se hace la nefrectomía y el paciente al otro día, ustedes entran, lo ven riendo, comiendo, es otro paciente completamente diferente al que tenían el anterior día, jóvenes. Las manifestaciones clínicas son fiebre, dolor en flanco, masa palpable, anemia, leucocitosis, aumento de la velocidad de la sedimentación globular y alteración en el sedimento urinario. El diagnóstico, radiografía simple, el diagnóstico pidan siempre una tomografía o una urotomografía, jóvenes. El tratamiento, el empleo de antibióticos, aquí está, no resuelve el problema. La nefrectomía, ya sea parcial o total, es la resolución definitiva. Así que tomen en cuenta este cuadro, jóvenes, que les acabo de describir. El absceso renal y hiperrenal. La tomografía es actualmente la modalidad más exacta para la detección y control del absceso renal. Un absceso renal se ve usualmente como una formación bien definida, hipodensa con una pared o pseudocápsula irregular, gruesa, que es mejor vista en relación entre la administración de contraste endovenoso. Vean acá, jóvenes, vean esta imagen acá. Y miren cómo se borra el parénquima renal. Vean acá, miren esta alteración de este riñón. Esto es un absceso, jóvenes. El absceso. Este es un absceso perirenal, alrededor del riñón. Esto. Este es un absceso intrarrenal, dentro del riñón. Este es un gran absceso, ¿no es cierto? Miren acá, dentro del riñón. Vean ahí, pequeños abscesos intrarrenales, vean acá. Ahora, quiero que tomen en cuenta, este proceso infeccioso, acá, este absceso, está casi en contacto con el músculo psoas. Y ustedes van a ver, jóvenes,
todo paciente con un cuadro febril, es tan típico este cuadro que el paciente está completamente encogido. Si es el riñón derecho, mantiene su rodilla derecha apegada al abdomen porque si él le estira, hay una hiperextensión, grita de dolor. Eso les hace sospechar más nítidamente, más claramente, que se trata de un absceso perirrenal o un absceso renal por compromiso del psoas. ¿Me entienden? Ese diagnóstico nosotros lo relacionamos cuando hay esos cuadros febriles y el paciente llega encogido, lo ponemos al paciente en posición de cúbito dorsal activo y hacemos que el miembro inferior lo ponemos recto y comenzamos a estirarlo recto, como su pierna rígida, comenzamos a levantar y el paciente grita de dolor en la región lumbar. ¿Por qué? Porque ocasionamos una hiperextensión del psoas que está completamente inflamado, jóvenes. Aquí tenemos otro absceso. Lógicamente, el tratamiento de estos abscesos, nosotros lo hacemos mediante la ecografía, puncionamos estos abscesos que son grandes y aspiramos con una aguja el contenido y hacemos tratamiento antibioterápico. En estos casos, aquí como en este caso van a ver jóvenes, esto es grande. Entonces, con una aguja punciono el riñón, dilato esa aguja con la cual puncioné, cosa que yo aspire, voy dilatando y que me permita meter una sonda Foley que me va a servir de drenaje y para lavar esta cavidad. Lógicamente ya es un tratamiento de la especialidad. Epididimitis aguda es una inflamación del epidídimo de aparición súbita, dolor y tumefacción en el epidídimo asociada con una inflamación aguda. Aquí está el epidídimo, lo rodea al testículo. Ese epididimitis puede comprometer en cierta parte al testículo, de ahí el dolor intenso del paciente. Etiología puede venir de una diseminación retrógrada de una infección de las vías urinarias inferiores hacia el epidídimo. ¿Qué quiere decir? Viene aquí que está la vejiga y aquí que está la próstata en las personas mayores y en niños puede venir una infección urinaria. El niño también tiene conducto eyaculador, tiene vesícula seminal y viene por el conducto deferente, la bacteria y compromete al epidídimo, nos ocasiona epididimitis bacteriana. Presente en pacientes jóvenes y sexualmente activos, cuadros secundarios a un patógeno transmitido sexualmente, principalmente la Neisseria gonorrhoeae y la clamidia trachomatis. Puede presentarse en pacientes de edad avanzada, donde predominan los patógenos urinarios como la Escherichia coli y la Pseudomonas aeruginosa. Presenta un escroto doloroso, eritema unilateral, puede haber fiebre, aparición del cuadro puede ser gradual o súbita. Son procesos transmitidos sexualmente, existe a menudo disuria. Puede ser el patógeno no venéreo, síntomas de infección del tracto urinario o una prostatitis. A la palpación, el epidídimo está doloroso y el cordón espermático está doloroso y tumefacto. Diagnóstico, etiología no venérea, se solicita para la detección de la piriuria y bacteriuria, cultivo de orina para determinar la existencia del patógeno. La tinción de Gram del exudado uretral, si es una secreción uretral, una enfermedad de transmisión sexual, el exudado me va a permitir identificar a la gonorrea. Se solicita un Doppler para descartar una torsión de testículo. Hemos dicho que cuando hay torsión de testículo, la ecografía Doppler me mide el flujo vascular. Como está torcido, no hay flujo vascular, está abolida el paso de la sangre arterial y venosa. Entonces, eso me confirma el diagnóstico de torsión. Niños, puede haber una ecografía, se pide una ecografía abdominopélvica. Se hace una antibiótico terapia durante 4 a 6 semanas, se utiliza agentes antiinflamatorios, analgésicos, se hace
un suspensorio escrotal, un calzoncillo bien apretadito que levante el escroto, que haga reposo y se coloca en una bolsita nylon, una cubeta de hielo, se amarra bien esa bolsita para que no escurra, envuelta en una toallita, se pone directamente ese hielo envuelto en una toalla, se pone al testículo, con lo cual mejora notablemente el cuadro clínico. En la epididimitis crónica, el epidídimo permanece agrandado, duro y tiene periodos, remite y nuevamente se reagudiza, jóvenes. Por lo tanto, ese cuadro crónico me va a llevar sí o sí a el único tratamiento para curar esta epididimitis crónica es la epididimectomía, o sea, se extirpa el epidídimo de ese lado. Es el único tratamiento por el cual uno realiza el tratamiento de la epididimitis crónica. Existe una protuberancia sensible del lado afectado, eritemia, descarga uretral, signo de PREAM positivo. ¿Se acuerdan cuál es la maniobra de PREAM positiva? La suspensión del escroto, ¿no es cierto? El diagnóstico antecedente de dolor localizado, epidídimo, examen general de orina, cultivo, exudado uretral y la ecografía. Aquí está. Epididimectomía, 50% de posibilidades de continuar con el dolor. O sea, para que quite el dolor y mejore el cuadro clínico y deje de utilizar tantos antibióticos y ocasionar, mejor dicho, esa inflamación, cuadro reagudo de epididimitis, entonces el tratamiento generalmente es una epididimectomía, lo que decía. Generalmente la epididimectomía se realiza con carácter curativo en este tipo de epididimitis crónica. ¿Qué es la orquitis? Orquitis ya no se refiere al epidídimo, orquitis se refiere al testículo. Tenemos la orquitis aguda bacteriana, secundaria a una infección urinaria y secundaria a enfermedades de transmisión sexual. Puede ser viral, micótica, parasitaria, ¿no es cierto? Orquitis infecciosa puede ser idiopática o traumática. Y puede ser la orquitis granulomatosa también. El diagnóstico clínico: dolor testicular de reciente aparición, malestar abdominal, náuseas y vómitos. Puede haber exudado uretral o no. Puede afectar uno o ambos testículos. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Ustedes saben que la orquitis urleana, secundaria a una parotiditis, que es un virus, es tan peligrosa, por eso que a los niños, cuando hay una parotiditis, se les indica un reposo absoluto si son del sexo masculino principalmente, porque si baja y compromete a un testículo, prácticamente elimina la producción de espermatozoides, compromete seriamente a ese testículo. Y para que no afecte hacia el lado contralateral, ese niño tiene que guardar reposo absoluto y evitar que se comprometa el lado contralateral. Si por mala suerte esa orquitis urleana compromete a ambos testículos, ese paciente queda estéril para toda la vida. Como vulgarmente llamamos papayomacho aquí en el oriente, ¿no es verdad? Se convierten en papayomacho. ¿Podrán mantener una relación sexual? Claro que sí, pero nunca más pueden tener o podrán tener hijos, se vuelven estériles. Orquitis crónica consiste en dolor e inflamación testicular, por lo general síntoma de infección que persiste por más de 6 semanas. Orquialgia se denomina el dolor prolongado en los testículos. La orquialgia puede ser causada por lesiones, una infección, una cirugía anterior o torsión testicular, y es una de las posibles complicaciones luego de la vasectomía. Cuando se trata de orquitis crónica y orquialgia, puede haber antecedentes de episodios previos de dolor testicular secundario generalmente a una orquitis bacteriana. Quiere decir que siempre estos cuadros representan o se manifiestan
luego de que hubo un periodo agudo. Siempre hay un antecedente de un periodo agudo, jóvenes. No se observa fiebre, el escroto no está eritematoso, el testículo está algo indorado, existe descenso de la libido y la inflamación provoca una mala función testicular. ¿Qué significa descenso de la libido? ¿Qué es la libido? No el líbido, la libido. ¿Escucharon esa palabra alguna vez o no? Sí, doctor. ¿Qué es ¿Puede ser el deseo de sentir placer sexual en una persona? No es el deseo de sentir placer sexual, no. La libido es la sensación agradable, lo que todo hombre tenemos cuando uno ve a alguna mujer, alguna persona del sexo opuesto que le atrae y nos despierta cierta sensación de deseo. Eso es la libido. ¿Entienden? No es, el orgasmo no es líbido, sino cuando, por ejemplo, dice, este es libidinoso. Cuando un joven ve a una mujer, mira, debe tener un cuerpo hermoso. Ya está la libido, pensando en otras cosas. Esa es la libido. ¿Y qué es la dispareunia? Dolor al tener relaciones sexuales, doctor. Dolor al tener relación sexual. Perfecto. Diagnóstico. Hay dolor a la palpación, las pruebas de laboratorio son análisis de orina, sedimento urinario, cultivo y por supuesto la ecografía. Tiene que ser Doppler para ver el grado de vascularización, ¿cierto? El tratamiento, reposo en cama, suspensorio escrotal, analgésicos, antiinflamatorios. Muchas veces se bloquea el cordón con analgésico local, vale decir, utilizando silocaína o mezclado con corticosteroide. Aplicación de calor o frío local, mejor es el frío, y orquiectomía en pacientes refractarios. Quiere decir que en pacientes que no curan y están con este cuadro repetitivo, se llega a la orquiectomía. Las secuelas. Si ustedes alguna vez ven un paciente que tuvo parotiditis y se complicó con una orquitis urleana, van a ver el lado derecho, suponiendo que se comprometió al lado izquierdo. El testículo derecho va a ser de un tamaño normal, pero el lado izquierdo queda pequeñísimo con una pequeña, ni siquiera es nuez, pues, ¿no? Como un maní, queda chiquitín el testículo, se achica. ¿Ya? Y es notorio el tamaño de un lado normal con el lado afectado. Aquí está, testículo de menor tamaño. Producir esterilidad masculina, sobre todo en los casos donde la orquitis afecta a los dos testículos. Habla de esterilidad, no habla de impotencia sexual. El hombre con una orquitis bilateral mantiene relaciones sexuales, pero no produce espermatozoides. Y hemos dicho que, ¿cuál es la diferencia de infertilidad y de esterilidad? ¿Alguien puede responder? Bien, doña Luisa Choré, muy bien. Ya me va a tocar conocerla personalmente, doña Luisa Choré. Bueno, jóvenes, eso es todo. Como les digo, yo me voy a poner en contacto con su compañero. Yo quisiera que la señorita Chávez, que nunca falta, como a la señorita Luisa Choré, cualquiera de las dos, por favor, envíen su número de teléfono, porque mi temor es que yo les pedí que alguien me envíe su teléfono con su nombre para tener dos posibilidades, teléfonos de dos alumnos, cosa que si pasara alguna cosa con nuestro amigo con el cual siempre me contacto, si pasara algo, tener yo la otra posibilidad de tener otra opción de manifestarles o de enviarles o de noticiarles cualquier cosa. Entonces, si la señorita Choré, que siempre la veo, y a la señorita Chávez,
pueden cualquiera de las dos enviarme su número telefónico con su nombre para que yo las tome en cuenta, cualquiera de las dos, cosa que yo pueda comunicarme o enviar los links de los Zoom, ya enviaría a una de las señoritas y a su compañero, cosa que tenga ya la mayor seguridad y no el riesgo de que podía ocurrir. Imagínense si algo pasara con el celular de su compañero. Yo no sé a qué otro compañero dirigirme, ¿me entienden? Entonces, siempre es bueno tener estas dos oportunidades, ¿ya? Así que les ruego, por favor, a la señorita Luisa o a la señorita Chávez, envíenme su número de teléfono y su nombre completo para que yo la registre mediante ustedes y el joven que es su compañero pueda comunicarme con todos ustedes. ¿De acuerdo? Por favor. Gracias, doctor. Jóvenes, Le que les envié vaya- mi número al chat, doctor. Perdón, Gracias, Soy doctor. Chávez. Luisa Chávez. Entonces, envíenme su número telefónico y su nombre completo para que yo la registre, por favor, ¿ya? Jóvenes, yo me voy a noticiar con estos dos compañeros para ver cómo vamos a hacer de las clases que vamos a pasar el día jueves. Es bueno noticiarles también que hasta el 24 de octubre tenemos que terminar el programa, jóvenes. Hasta el 24 de octubre, porque luego vienen ya los otros compañeros, ya tendría yo que ver al grupo de Gandarilla. Ustedes son hijos de Toledo, ¿no es cierto? Sí, doctor. Bien, Sí, doctor. como son hijos de Toledo, ya me tocaría ver a los hijos de Gandarilla y después yo tengo que planificar las clases presenciales con ustedes, las prácticas. Tenemos que prepararles ya con esa clase de imagenología para prepararles para los parciales y nos queda hasta el 24 de octubre, jóvenes. Entonces, yo a razón de 3 temas por día, posiblemente llegue, creo que a avanzar 19 o 20 temas. Tal vez en alguna semana, en vez de avanzar 3 temas, avancemos 4 temas, vale decir, la clase como hoy día. El siguiente tema es litiasis urinaria. Ahí voy a procurar meter otro tema corto y avanzaríamos 2 temas para ir ganando tiempo, cosa que no dejemos ningún tema sin avanzar y ustedes tengan todo el tema, el programa completo. ¿De acuerdo, jóvenes? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Ok, Que doctor. Doctor, nos las vemos. clases se siguen manteniendo en el horario, ¿no? Que ya estaba establecido. De momento sí, de momento sí. Por supuesto que si no tengo yo el Zoom ilimitado, bueno, vamos a tener que dar 40 minutos y después nos tenemos otra vez que reconectar por otros 40 minutos y ahí vamos a tener que trabajar de esa forma. Pero vamos a ver qué es lo que ocurre, jóvenes. Por eso yo pedí que alguien de sus compañeras más se contacte conmigo, de tener su número, cosa que yo pueda noticiarles y preguntar a ustedes en caso de que se hubiese algún cambio de horario. Yo creo que no, pero dependiendo qué es lo que me dicen en la universidad en cuanto se refiere a obtener el Zoom ilimitado. Listo, yo les voy a estar comunicando, jóvenes. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Muchas gracias. Vaya bien y que descansen. Doctor, Hasta luego. ¿Me permite una sugerencia? Dígame. Hay otra posibilidad, le cuento, la plataforma de Meet. No tiene límite de tiempo ni número de participantes. Pero me dijeron que solamente admitía 60 alumnos. Eso fue lo que me dijo Toledo. No, admite hasta 100 y creo que han actualizado hasta más todavía. Y eso yo sé que da la universidad gratuitamente, ¿no es cierto? Todo esto nos da la universidad. ¿Y usted conoce ese programa del cual me está hablando? ¿Ha pasado clase alguna vez con